100% estaba ayer. Quién sabe cómo vayan hoy. Y bueno, pues eso es importante, ¿no? Ojalá que aprendamos, que eso sí lo aprendamos, el hecho de que las conformidades o inconformidades se demuestran con votos. ¿Alguna otra novedad? Fer, ¿cómo le va, Fer? Buenos días. ¿Alguna novedad, Fer? ¿Cómo está? Fer Nayeli. ¿Es Fer Nayeli o yo? No, es que veo a Fer Nayeli así como con cara de me voy a dormir. ¿Tuvieron mucho trabajo que hacer ayer? No, pero creo que es el clima. Sí, el friecito invita. Sí, miren, ni siquiera prende la luz ni nada. Seguramente ya ahorita va a apagar la cámara. No, obviamente no. No, a ver, entonces la novedad debe ser qué artículo encontraron para empezar a leer y para analizar. Daniel. Si soy sincero, profe, no entendí la actividad. Porque es que, o sea, es un artículo, pero dijo que tenía que ser como de las clases que estamos tomando, ¿no? O una cosa así. Un artículo de obviamente ingeniería biomédica y de la materia que más les atraiga a ustedes. O sea, pero materia que esté dentro del plan o que estemos cursando actualmente. No, en general. ¿Qué le gustó? ¿Por qué se metió a estudiar ingeniería biomédica? Pues porque parecía divertido. Bueno, me gustó mucho como la aplicación que tenía como futuro. Pues eso fue lo que me convenció. Notes el pretérito de sus oraciones. No, entonces busque un artículo que hable sobre los horizontes futuros de la ingeniería biomédica. Si eso fue lo que le llamó, por decirle algo, ¿no? Puede buscar un artículo acerca de las ayudas protésicas que hay para personas que perdieron sus piernas y cuál es su proyección hacia futuro. O la historia de las prótesis de rodilla. Vale, está bien. Sí, aquello que va desde las patas de palo de los piratas, presuntos piratas del Caribe y de la mar Atlántica, hasta las prótesis robóticas que utilizan ahora algunos veteranos de guerra y algunos personas que perdieron sus piernas por este tipo de problemas, ¿no? O por ejemplo, ¿por qué no existe una prótesis de maxilar y de mandíbula funcionales para personas que por ya sea algún traumatismo severo o por cáncer han perdido esa parte de su cuerpo? En ese sentido, seguimos en la época de las patas de palo. Ese es el objetivo, que empiecen a buscar su camino. Ayer una de sus compañeros me decía, no, pues es que es muy temprano, es muy pronto. ¿Quién fue? No fue de este grupo, ¿verdad? Creo que fue el del cuarto. No,
No, pues es muy pronto, ¿para qué? Todavía falta mucho tiempo. Ah, bueno, pues siga durmiendo. Y me acordé de una fábula, no sé si de Esopo o no, pero se llama la fábula de la cigarra y la hormiga. Si no la conocen, búsquenla, léanla y verán cómo el tiempo perdido jamás se recupera. Alguna vez les he de haber platicado que en la vida hay 3 cosas que no tienen remedio, que no se recuperan. Una es la palabra dicha. Otra, la piedra lanzada. Y finalmente, el tiempo perdido. Ok. ¿Alguien sí buscó el artículo, un artículo y lo encontró? Que nos pueda compartir su hallazgo. ¿Nadie? No, profe, la verdad pensaba buscarlo después de clase, porque me acordé ahorita. Ok, bueno, vamos a pasar a otra cosa que sea menos aburrido que eso y vamos a continuar con nuestra clase de ayer. Creo que esa piedra lanzada no alcanzó su objetivo. Y bueno, pues de alguna manera tendremos que buscarles alguna actividad que les llame un poco más la atención. Bien. Continuando con el artículo de revista, que era el objetivo de leer o de buscar esos artículos, son gratuitos, doctor, ingenieros, no les van a costar. Búsquenlos en Google, búsquenlos en Redalic, búsquenlos en buscador que más quieran y amen ustedes. O si son socios, obviamente al ser alumnos lo son, de las bibliotecas universitarias, ahí van a encontrar una gran red de artículos de su especialidad. Y bueno, probablemente hasta encuentren la razón de ser de por qué están estudiando ahí, o encuentren la razón de ser de por qué en realidad no les gustaba esto y lo escogieron pues por no dejar. ¿Cuál es la finalidad del artículo de revista? Decíamos ayer, pues es dar a conocer información, observaciones, estudios experimentales o descubrimientos relacionados con la temática de la revista. No basta con escoger a dónde mandaré mi artículo, pues a una revista de ingeniería biomédica. Hay que ser más específicos. Hay que ver dentro de la especialidad de ingeniería biomédica o de biomedicina, en donde es donde el nicho natural del trabajo que nosotros estamos haciendo. Por ello, lo primero que buscaremos es tener un encabezamiento, un encabezado. El encabezado incluye título, autores y resumen o abstract. Ya vimos ayer en qué consiste cada uno. El texto, que tendrá una introducción, cuerpo del trabajo y aparato crítico, que también analizamos ayer, y finalmente los apéndices, en donde colocaremos las imágenes
las cartas de autorización, los reconocimientos, etcétera. En los artículos de biociencias, ingenieros, y de ciencias en general, hay, decíamos, alguna variedad, algunos tipos. Los más recurridos o los más utilizados son aquellos que están relacionados con la experimentación. De manera que aquí podemos utilizar un modelo que se llama INRID. Y este habla de introducción, materiales y métodos, resultados y discusión y conclusiones. Este esquema es el más, llamemos, simple para redactar un artículo adecuadamente. Quiero hacer patente que las revistas indexadas y arbitradas en el mundo difícilmente vienen en español y difícilmente residen en México. Por lo tanto, es importante que dominen la lengua inglesa para que puedan tener un vocabulario lo suficientemente amplio que les evite que la revista rechace su colaboración por tener un vocabulario muy pobre. No basta solamente con la aportación, sino que requiere de una calidad en redacción. Y si mucho me corretean, cuando sean artículos de gran importancia, por ejemplo, los que les pidan para sus tesis de posgrado, en pregrado creo que no les piden ninguno, contraten a un profesional. Me refiero a un profesional editor que sepa qué hacer, cómo hacerlo, cómo acomodarlo, para que la maqueta que se envíe a la revista esté impecable. Que no tenga ningún pretexto para rechazar su pedido. Ya les he mencionado que el trámite entre que ustedes mandan el artículo y les contestan irá más o menos entre 3 y 6 meses. Y si se los rechazan, son medio año que ustedes están perdiendo. Y cuando uno está esperando la publicación del artículo para poder obtener el grado, el tiempo vuela, los costos suben. Por ello es que hay que tener cuidado no solamente en el contenido, sino en la redacción. Miguel ya lo andábamos dejando fuera. Fer, no se olvide de tomar las fotografías. Denis, ¿está presente Denis? Sí, profe, aquí estoy. Hágame el favor de buscar en Google o en el buscador más cercano a su corazón cuántas revistas mexicanas aparecen en las revistas científicas mexicanas
aparecen en el índice de revistas científicas. ¿Cuántas? Ojalá que ya haya más. Yo me quedé que únicamente la revista médica del Seguro Social era la que aparecía en el... Y a como vamos ahora, pues yo creo que ya ni eso. Aquí dice que ha ascendido a 137. Ajá. 137 revistas mexicanas están en el índice. Isaac, mientras vaya buscando cuántos índices de impacto de lectura hay en las revistas de ciencia. Denis, ¿viene algunos ejemplos? Deme un segundo. Sí, claro. Ok, mientras continuamos. ¿Qué va a llevar el título del artículo o la primera página? Ojo, no escribiremos en la primera página todo el encabezado. Únicamente escribiremos el título. Ahí, enseguida, en la segunda página, pondremos, ahora sí, el encabezado completo. Título del artículo, ya dijimos, conciso, claro, bien ordenado, con sintaxis, no muy largo, no más de 20, 25 palabras. Nombre y primer apellido del autor. En el caso de que tengamos colegas colaborando con nosotros, se colocarán los nombres según la labor que hayan hecho en la investigación. Y después de 5, ojo, después de 5 coautores, ya no se pone nombre, se pone la frase latina et al, que significa et alter, esto es, y otros. Enseguida abajo va el grado académico y la afiliación a una institución, ya sea académica, de servicio o institución empresa de fabricación o de diseño o de investigación. Una empresa de investigación de carácter privado en México. Denme un ejemplo. En Querétaro hay por lo menos una. Se encuentra en el Centro Industrial Jurica. Y pertenece a Grupo Carso. Es el Centro de Investigación MAVE. Tómenlo en cuenta por si algún día necesitan
de equipamiento de alto nivel para hacer sus estudios, para hacer sus lecturas, microscopios electrónicos de muy buen nivel, o infrarrojos, o Raman, o este tipo de maquinaria que muchas veces no la encontramos o no la tenemos en todas las universidades. Ahí ustedes pueden mandar sus muestras, les dan un presupuesto, les hacen sus lecturas y se las entregan, y tienen todas las certificaciones del mundo de validez y de calidad. Bueno, ponemos también la dirección del autor o de los autores. Universidad Autónoma de Querétaro, Facultad de Ingeniería, Campus Aeropuerto. Y como es muy difícil que llegue el correo hasta nuestras instalaciones, yo les sugiero que pongan un correo electrónico como dirección postal, o en su defecto, cuando estén ya estudiando su grado, o cuando ya estén en un trabajo estable, que renten una caja postal, un apartado postal. Son muy baratos, y ahí les llegará con toda seguridad las publicaciones o la correspondencia en general que ustedes puedan manejar. Y así no se pierden. Ahora, hay otro apartado pequeñito que se llama el Correspondence Author. El Correspondence Author tiene la particularidad de ser a quien se enviarán la correspondencia, preguntando, contradiciendo, apoyando, pidiendo resolver dudas y todo esto. Y generalmente nombramos a ese autor para la correspondencia al investigador de más categoría en los grupos, o en el grupo colegiado, o estas cosas. A él, y ¿cómo lo vamos a distinguir? Porque al lado de su nombre, acá arriba, se pone un símbolo de un sobre de correo con su dirección. Es un sobrecito de correo. Ustedes lo podrán ver cuando busquen artículos científicos. Podrán ver muy profe. Disculpe, ¿está compartiendo pantalla? Pequeño detalle, sí. Es que a mí no me aparece. A ver, déjame, me salgo y me regreso. Espérenme. Detalles de la... Ya me salí de la presentación. Vamos a meternos otra vez. ¿Ya mejoró? Sí, ya se ve. Correcto. Sí, profe. Entonces, decíamos de las direcciones. En la parte más inferior del título o encabezado, escribiremos, si es que las hay, las fuentes de donde se sacó el dinero
o se pidió el dinero para llevar a cabo esta investigación, ya sea los viajes, ya sea los materiales, ya sea las corridas de muestras, todo lo que haya significado el financiamiento de ese trabajo de investigación se ponen en este espacio. Vamos a la siguiente página del artículo, el abstract o resumen. Aquí el autor nos dice que no debe contener más de 150 palabras. Me parece un buen número. Sin embargo, hay revistas que les pedirán que solo sean 100 y hay revistas que les permitirán 200 o 250 palabras. Por lo tanto, hay que tener, como ya lo vimos en la clase de ayer, el cuidado de redactar ese resumen, ese abstract, con una sintaxis perfecta y no desperdiciando palabras. La primera será no repetir el título en el resumen. ¿Qué es lo que vamos a explicar ahí? Bueno, pues los objetivos del estudio, el objetivo general y por lo menos un objetivo específico. Recuerden, objetivo general solo hay uno. Objetivos específicos, todos los que quieran. ¿Qué metodología se siguió? Los resultados que se obtuvieron y las principales conclusiones, al menos una. Todo esto en 150 palabras. De ahí daremos las claves o las keywords que permitirán a nuestros posibles lectores el encontrar nuestro artículo. Y ahí utilizaremos, por ejemplo, dependiendo del tema, lo que nos decía hace rato su compañero, que le llama la atención las proyecciones a futuro de de la ingeniería biomédica. Bueno, pues entonces, si nuestro artículo habla sobre de eso, nosotros pondremos biomedicina, futuro de la biomedicina, o pondremos futuro de las prótesis y las órtesis mecánicas, cosas por el estilo. Estas palabras no tienen que ser únicas, pueden ser también frases muy cortas. Por ejemplo, prótesis biomédica. Pero también hay que utilizar los términos autorizados para contracciones de palabras. Y eso lo podremos aprender usando un thesaurus o tesauro. Siguiente página, la introducción. Aquí incluiremos el objetivo general, los objetivos específicos, pero sin adelantar las conclusiones. Esto es, únicamente hablaremos de qué objetivos tenemos, el objetivo general, los objetivos específicos, pero no vamos a hablar de en qué acabó, aún no. Aquí utilizaremos como justificación alguna bibliografía que exista sobre el tema, sin abusar de esa bibliografía.
2 o 3 citas bibliográficas, las más importantes de los descubrimientos que se han hecho sobre el tema que nosotros estamos escogiendo. Después pasaremos a la parte de la acción de laboratorio, generalmente de laboratorio. Allí, esta parte se escribirá en tiempo pasado y de manera impersonal. Aquí no hay límite más que el que nos exige la revista en cuanto a extensión del artículo. Aquí hablaremos de naturaleza de la muestra, tamaño de la muestra, variables, métodos seguidos. Esto es la metodología que se siguió para llevar el control de calidad y efectividad del trabajo. Recuerden, los pilares del método científico: debe ser medible, debe ser se me fue. Debe ser mensurable, falseable. ¿Por qué siempre se me olvida esa segunda? Ha de ser mentira. Ahorita la recordaré. Los métodos estadísticos, en el caso de que sea útil y necesario allí, pues los métodos estadísticos. Repetibles, en segundo término. Debe ser medible. Esto es, que cualquiera que lea lo que nosotros hicimos pueda comprobar a través de mediciones la verdad de lo que estamos afirmando. Debe ser repetible, porque en cualquier laboratorio y en cualquier lugar donde se lleve a cabo siguiendo nuestro método, debe obtener los mismos resultados. Y falseable es que en los casos en que no queda claro, pueda existir a la posibilidad de mejorar. Describiremos con todo cuidado y con toda extensión cada una de las fases del trabajo de experimentación. Hay que tener mucho cuidado en el uso de las imágenes, como las tablas y las gráficas. Por favor, no utilicen gráficas en colores, a menos que quieran pagar una cantidad extra a la que les pide la revista por publicarles, por utilizar fotografías o gráficos en color. Las tablas y los gráficos, bueno, sí son útiles, yo no lo niego, pero no hay que abusar de ellas. Nos servirán para ilustrar, para dar una mayor claridad del razonamiento del discurso. Si ya lo estamos explicando en el texto, no es necesario duplicar los datos en las tablas. Y en todo caso, si utilizamos una tabla o una gráfica, ahorremos espacio de redacción no mencionando los resultados. Hay ocasiones en que nuestro trabajo requiere de mandar imágenes, ya sea de microscopía o ya sea imágenes clínicas o imágenes en cuerpo. Hay revistas que nos permiten 1 o 2 fotografías, pero la gran mayoría de ellas, si queremos incluir fotografías en nuestro artículo,
nos pedirán una cuota extra por publicarlos. Después vienen los resultados. Los resultados deberán de ser expuestos en una secuencia lógica. ¿Cómo hacerlo? Vamos a exponer, en primer lugar, el resultado más sobresaliente. Y así iremos anotando cada uno de ellos. Aquí, en los resultados, nos referiremos únicamente a las tablas y gráficos que ya publicamos para evitar ocupar espacio en repetir el texto. Finalmente viene la discusión y las conclusiones. En este apartado hay que hacer resaltar lo que nosotros hemos encontrado, la proyección que podrá tener a futuro nuestro trabajo, la importancia que podrá tener para el desarrollo de esa materia, con la finalidad de que el objetivo del trabajo se vea que está cumplido. Aquí es cuando nosotros podemos comparar o relacionar nuestro estudio con otros estudios similares que hayan sido publicados. También se puede dejar la puerta abierta, creando nuevas hipótesis para fomentar el interés de los investigadores en este tipo de trabajo o en esta línea de investigación. Ingenieros, las líneas de investigación no se cambian todos los días, generalmente, y por eso es mi insistencia en que escojan tempranamente una línea de trabajo, una línea de investigación, que no es lo mismo que lo mismo. Habrá ingenieros como ustedes que se dediquen a la investigación científica y tecnológica. Habrá ingenieros como ustedes que se dediquen al manejo de maquinaria o a la docencia o al trabajo de campo. Por eso estoy hablando en este momento de encontrar el campo preciso que nosotros necesitamos. ¿Por qué? Yo obtuve el doctorado en 2004. De 2004 a la fecha, sigo la misma línea de investigación. ¿Por qué? Pues porque resultó exitosa, porque resultó con nuevos horizontes, porque se generaron nuevas hipótesis. Y hay científicos que se pasan toda su vida trabajando y mejorando o buscando nuevas relaciones de lo mismo que comenzaron a hacer. Una cosa es la línea de investigación y otra cosa es cada uno de los experimentos que hacemos. Si nosotros cambiamos la línea de investigación, muy probablemente ya no nos podamos ubicar en el trabajo que estábamos haciendo o en la institución que nosotros estamos trabajando. Bien. Una vez terminado esto, vienen los agradecimientos. Recuerden que una persona agradecida siempre será estimada, siempre será reconocida. Y es bueno dedicar un párrafo, tal vez dos, a los agradecimientos. Hay revistas
que ponen los agradecimientos, como lo habíamos visto ayer, al inicio del artículo. Hay otros que lo ponen al final del artículo. Ahí necesitan leer las indicaciones para colaboradores. Podemos agradecer, por ejemplo, por la ayuda científica recibida cuando pedimos asesoría a compañeros con más experiencia, o que ya tienen tiempo y años trabajando en lo nuestro, o que nos pudieran haber sugerido o utilizado su mismo equipamiento. También por la ayuda técnica es importantísimo que demos su lugar y reconocimiento a los técnicos de laboratorio que nos ayudan a manejar los equipamientos. ¿Por qué? Porque les pongo, por ejemplo, a los técnicos de laboratorio los califican y les dan promociones en su contrato a través de los agradecimientos que nosotros les damos. Ejemplo, en el centro donde yo hice el doctorado, había una técnica de microscopía electrónica y ella fue la que me enseñó esto. Que una cartita de agradecimiento por la ayuda prestada, ellos lo presentan ante el comité de promoción académica y les va dando puntos. Y si no, hombre, por lo menos muchas gracias, ingeniero, o muchas gracias, señor o señora, porque me recibió aquí, porque me corrió mis muestras, todo salió bien. Importante también el agradecimiento por la ayuda financiera o material, especificando para qué fue. Y algún otro que la misma cortesía demande, por ejemplo, agradecemos a la rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro la facilidad para hacer este viaje de prácticas, o las cartas de recomendación que nos dio algún científico reconocido o egresado de la universidad a donde nosotros queremos ir a estudiar o a trabajar a nuestra vez. Y después viene una sección que no deja de ser importante, pero que es importante sí también el poner cuidado en ella. Les voy a mencionar el por qué, nada más que están tocando, voy a abrir la puerta.
Bueno, en cuanto a la bibliografía, hay que procurar escoger bibliografía reciente. Hay revistas que ponen fechas, pero sobre todo cuando vamos a publicar ya sea una tesis o un trabajo de titulación, se nos pide que la bibliografía que citemos sea de cuando mucho 2 años de antigüedad en cuestión de revistas, y en cuestión de libros cuando mucho 5 años anteriores, a menos que sean artículos considerados como clásicos en el área de trabajo. Muy importante, ingenieros, no mientan. Esto es, hay investigadores, estudiantes y graduados que para engrosar la lista de bibliografía citan artículos que en realidad no utilizaron para su trabajo. Hay ocasiones, por ejemplo, cuando revisamos tesis y sospechamos que esto es falso, se le pide al estudiante que traiga en físico, impreso, el artículo que revisó o los artículos que dice que revisó y señalando las partes que utilizó para su trabajo de investigación. Esto es muy penado. Si los llegan a sorprender en este tipo de cosas, pueden perder todo su trabajo, pueden perder todos sus estudios por faltar a la honradez en este sentido. Bien, hay que seguir las normas de redacción que la revista nos pida. Sin embargo, los formatos ya previstos, como es el formato APA o como es el formato de la Convención de Vancouver, son los más utilizados. Aun y cuando debemos de seguir las indicaciones de la revista, es importante, número 1, poner las tablas e ilustraciones en hojas separadas y numeradas consecutivamente. No las pongan en las hojas del texto, porque a la hora que los editores de la revista están acomodando el esqueleto, el dummy o el maniquí del artículo, esas ilustraciones, tablas y gráficas se van a mover del lugar y no van a quedar en el lugar que se necesita. ¿Cómo hacer para que los editores sepan en dónde van? Entonces, en el texto indicaremos entre paréntesis figura 1 o tabla 1 o gráfica 1. Y en las hojas por separado poner la numeración de esas ilustraciones. Número 2, en el caso de dibujos e ilustraciones, por favor, indiquen la escala. Siempre sus regletas. En el microscopio electrónico es importantísimo, en el microscopio óptico igual. Indicar la escala, utilizar las escalas. Les voy a contar una amarga experiencia. Estuvimos trabajando durante medio año más o menos en un proyecto de investigación de ataque ácido a los dientes por la alimentación. Y
se hicieron algunas observaciones en microscopio electrónico. Esas las llevamos a cabo en la Escuela de Química del Hop College en Michigan. Y se me olvidó poner la escala de medida. Con esto, el trabajo de 6 meses quedó invalidado porque no podíamos comprobar la escala a la que se había medido. No basta con que digas que tienes 2000 aumentos o lo que sea. Tienes que poner la escala de medición para comparación. Ojo, si vamos a utilizar una imagen o frase o datos que no son de nosotros, que son de otros investigadores, es obligatorio pedir autorización para su reproducción. De lo contrario, nos arriesgamos a una demanda por plagio. Y finalmente, bueno, además de poner las figuras en hoja aparte, poner si es que van a llevar texto, también ponerlos en hoja separada. ¿Hasta aquí algún comentario? No, profe. No, profesor. No, profe. Yo tengo una duda, profe. Espéreme, déjenme aparecer. Acá está. Ok. Sí, dígame, José. En esa parte final que nos mencionó de pedir permiso para la reproducción, ¿dónde se pide o qué se tiene que hacer, por ejemplo? Se escribe directamente al autor. ¿Al autor? Sí, vamos a suponer que usted está realizando una investigación y necesita utilizar los datos que publiqué yo en el libro de materiales dentales de la doctora Hayley Loveland. Entonces, como ella es la autora en jefe, la coordinadora del libro, tendrá que dirigirse a ella diciendo en la página 178 de su libro Materiales, Ciencia de los Materiales, publicado, bla, 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 aparece las tablas publicadas del doctor Agustín de la Isla en la máquina de Scratching. Nosotros estamos haciendo una investigación de polímeros híbridos para uso de lo que usted quiera y para nosotros sería de mucha utilidad que nos permitiera usar esa gráfica. Por cortesía, y aunque el autor o autora sean de un gran nivel en investigación, lo más seguro es que les contesten, ya sea autorizándolos para hacerlo o no autorizándolos para hacerlo. Si nos autorizan, entonces en los anexos pondremos esa carta. Es importante. Si no nos autorizan, ni Dios Padre nos va a permitir autorizarlo. Por lo tanto, nos aguantaremos de utilizar esos datos. Bajo riesgo de una demanda, y son demandas de este tamaño. ¿Algún otro comentario? Correctísimo, entonces que tengan una excelente semana, ingenieros, nos Profe. vemos. Antes de terminar, ¿podría ver las primeras diapositivas? Es que como no se estaba reproduciendo, o bueno, no estaba Sí, claro presentando, que sí, con no mucho pude gusto. tomar nota bien. Si no Gracias. mal recuerdo fueron 2, pero ahorita las vemos.
Déjame. O también de si nos nuevo. podría pasar la presentación, profe. Una lana, bien. No, Sí, con verlas nada más. Con mucho gusto se las paso. Espérenme. Déjenme entonces. Ok. Esta fue la primera. Ok. Listo. Usted me dice. Listo. Segunda. Ok. Listo. Estas sí ya las Sí, esta ya las sigue. subieron. Correcto, pues esas son todas. Gracias, profe. No, al contrario, que Gracias, tengan bonita profesor. semana. Nos vemos. Igualmente. Gracias, profesor. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Igual, Adiós, Buen día para gracias. todos, nos vemos.